Lucas 4, 18 a 19. San Lucas, capítulo 4, del versículo 18 al versículo 19. Cuando lo tengas, si no tienes ninguna dificultad para ponerte de pie, te voy a pedir que lo hagas conmigo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cierre sus ojos. Dios, en esta mañana te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, que salgamos transformados y edificados de este lugar, que tu palabra cumple el propósito por el cual va a ser sembrada, Señor, en los corazones. Pasa por encima de mi humanidad. Permíteme que cada una de las personas que están en este lugar, Señor, puedan recibir tu palabra encima de mi humanidad, que pase por encima, Señor, de esta persona que está acá al frente y puedan ver a Jesús a través de la palabra, puedan escuchar de ti en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Siéntese. Muy bien. El mensaje que quiero compartir con ustedes hoy tiene como título Pasión por la gran comisión. Dígale al que le queda cerca: pasión por la gran comisión. Dígale una vez más: pasión por la gran comisión. Y quiero hablarte hoy, en la misma línea que hemos venido compartiendo estos días, de ese deseo ferviente que el Señor nos está llamando de alcanzar más amplio, de predicar su palabra, de ir a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de ir a aquellas personas que nos conocen, ¿verdad?, a nuestras familias, de mostrarles el amor de Jesús. En el texto que hemos leído, para comenzar, nos muestra la primera vez que Jesús participó leyendo la palabra en la sinagoga, y tomó el rollo y leyó en Isaías un versículo que proféticamente hablaba de la misión del Mesías o del ungido. Y esa palabra profética de Isaías tuvo cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Esa es una palabra profética que está escrita en el libro de Isaías. Y cuando el Señor Jesús entra a la sinagoga, cuando está iniciando su ministerio, dice la Biblia que, dice la palabra que abrió el rollo y le tocó leer el rollo, y lo que leyó en ese momento fue esta palabra. Y eso daba confirmación al ministerio del Señor Jesucristo. Recuerden que Él vino para salvar lo que se había perdido. Vino a dar esperanza, ¿verdad? La venida de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador, son las buenas nuevas de salvación, de gozo para las personas, de gozo para el pueblo, nuevas de salvación que traen transformación a la vida del ser humano. Entonces vemos que aquí Jesús inicia con esta palabra tremenda, y el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Mi hermano, amigo que estás en esta mañana, mira, la vida, el caminar diario tiene subidas y tiene bajadas. Tiene tormentas, como también tiene etapas de calma. Días de enfermedad, días de dificultad. Mientras usted avanza, se da cuenta que en este mundo hay mucha aflicción. El mismo Jesús lo dijo: en este mundo tendremos aflicciones. Experimentamos momentos felices y tristes. El camino de la vida está cubierta de rosas y está cubierta también de espinas, porque así es la vida. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción. Él también sufrió experiencias buenas, positivas, como experiencias malas o experiencias duras y negativas. En el Evangelio de Lucas nosotros leemos que el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? Y dice que una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, recuerde usted eso, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo se posó como paloma sobre el Señor. Y dijo: este es mi hijo. Se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi
cual yo tengo complacencia. ¿Por qué le hablo de esto? Porque, iglesia amada, el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo de Dios se posa sobre la vida de Jesús como hombre. Y recuerde que cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos la capacidad de poder afrontar los momentos de dificultad. Dice que después que el Espíritu Santo se posa sobre el Señor, es llevado por el mismo Espíritu a 40 días al desierto. 40 días de dificultad, 40 días de proceso, 40 días y 40 noches. Un momento difícil. Sin embargo, Jesús venció la tentación y volvió victorioso del desierto. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu Santo estaba sobre él y trajo victoria en su vida. Iglesia, de la misma manera, el Espíritu Santo del Señor está sobre nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. El Espíritu Santo de Dios está sobre ti. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Gloria a Dios. Y de la misma manera que Jesús actuó, tú y yo podemos actuar, porque el mismo Espíritu está sobre nosotros. ¿Y sabes lo que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros? El Espíritu produce libertad. El Espíritu Santo de Dios está en ti y ese Espíritu trae libertad. Libertad de toda opresión. Libertad de toda cautividad, libertad de todo pensamiento ajeno, libertad de todo aquello que no te deja avanzar. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. De la misma manera, hoy tú y yo podemos decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, y ese Espíritu trae libertad. 2 Corintios 3:17, miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando hablamos de que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, hablamos de que el Espíritu del Señor trae libertad a nuestra vida. 2 Corintios 3:17, si lo puedes colocar ahí. Porque el Señor es Espíritu. ¿Qué dice? ¿Dónde está Él? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, Allá hay libertad. ahí hay. O sea que si el Espíritu de Dios está en nosotros hay libertad. En tu vida hay libertad. Libertad de todo pensamiento que no venga de parte del Señor. Tú y yo somos libres. Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, el Espíritu del Señor produce esperanza. Vamos a Romanos 15:13. Romanos 15:13. Mire lo que dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, que quiere decir que si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu del Señor está sobre ti, en ti hay esperanza. ¿Me entiende? Hay esperanza para nuestros corazones. Y ese es el mensaje que Jesús traía. Si el Espíritu de Dios está en ti, hay esperanza para salir de la situación en la que te puedas encontrar. Hay esperanza para avanzar. Si el Espíritu del Señor está sobre ti, ese mismo Espíritu produce fortaleza. Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Efesios capítulo 3, el versículo 16 y 17. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El 16, colócalo nuevamente, por favor. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu del Señor produce en nosotros fortaleza. Cuando tú abrazas y crees a esa palabra y sabes que el Espíritu de Dios está sobre ti, Él trae fortaleza. Dice la Biblia que Él da fuerza al cansado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Solo tienes que apropiarte de esa palabra, creer, abrazar esa palabra de que el Espíritu del Señor está sobre ti y Él devuelve las fuerzas, multiplica las fuerzas. No sé cómo llegaste hoy a este lugar. A lo mejor las Ever Ready o tus pilas están en la última rayita, pero tengo una buena noticia. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas
Hoy el Señor multiplica tu fuerza. Levanta tu mano derecha donde estás sentado. El Señor está sobre ti y hoy multiplica tus fuerzas. Para aquellos que han llegado cansados, se han sentido cansados durante esta última temporada, hoy recibe de parte de Dios y te dice el Señor: devuelvo las fuerzas y multiplico tus fuerzas en el nombre de Jesús. Alguien que le aplauda al Señor. Necesitamos fuerzas para continuar. Necesitamos fuerzas para avanzar. Necesitamos fuerzas para, iglesia amada, no retroceder. Necesitamos fuerzas para estar firmes. Y el Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas. El Espíritu Santo de Dios trae consuelo. San Juan 14:26. San Juan 14:26. Mire lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo trae consuelo. Entonces recuerde, dice este texto de Lucas, capítulo 4, 18 y 19, empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué representa de que el Espíritu del Señor esté sobre ti, mi hermano, que estás en esta mañana? Que tienes libertad, tienes que apropiarte de esa libertad. Representa de que tienes esperanza, en Él hay esperanza. Representa que tienes fortaleza. Si el Espíritu de Dios está sobre ti, hay fortaleza para tu vida. Si el Espíritu de Dios está sobre ti, hay consuelo para la adversidad y el dolor. Por eso debes de abrazar y apropiarte de esa palabra y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando tú estás declarando eso, estás diciendo: hay fortaleza, hay libertad, hay esperanza, hay consuelo. Amén, gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22. Veamos lo que nos dicen. Gálatas 5, 22. Y pasamos de ahí al 23. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sigamos, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Entonces quiere decir que si el Espíritu del Señor está sobre ti, en tu vida debe haber amor, debe haber gozo, debe haber paz. Amén. Porque el Espíritu del Señor está sobre tu vida. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu del Señor está sobre ti. Y cuando tú declaras eso, estás abrazando que el amor del Padre está en tu corazón, ¿verdad? Que el gozo que solo viene del Señor está en tu vida. La paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza representan que el Señor está en ti. Pero por otro lado, en Romanos 8:26, mire lo que nos dice también: si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, el Espíritu del Señor también. Veamos lo que nos dice. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi hermano que estás en esta mañana, el Espíritu de Dios acude para ayudarnos en medio de nuestros procesos. Amén, gloria a Dios. Te lo repito: el Espíritu de Dios acude para ayudarnos. El Espíritu del Señor acude para ayudarnos en medio de nuestros procesos. Esto es lo que produce el Señor en nuestra vida. Hechos capítulo 1 versículo 8. Mire lo que nos dice ahí. Tremendo. Y cuando haya venido. Y por último en esta parte, Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repítalo primero: pero recibiréis poder. Dígalo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Diga conmigo: en el Espíritu Santo, en el Espíritu del Señor hay poder. Entonces, mi hermano, ¿qué representa que el Espíritu del Señor esté sobre ti? Recuerda, hay libertad.
libertad, libertad al cautivo, y lo vamos a leer más adelante. Si el Espíritu del Señor está sobre ti, hay esperanza y fortaleza, hay consuelo, hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hay poder. El Espíritu Santo acude para ayudarnos, para consolarnos. Gloria Por eso a Dios. debemos abrazar el Espíritu del Señor y decirle al Señor: mora en mí, habita en mí. Y Jesús lo sabía. Y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mi hermano, la carretera de la vida tiene muchas subidas y bajadas, pero lo que verdaderamente importa es que dejemos que el Espíritu del Señor tome el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. La iglesia al día de hoy necesita cristianos con autoridad espiritual, que puedan reconocer que si el Espíritu de Dios está sobre ellos, tienen la autoridad ejercida o la autoridad delegada por el Padre para hollar serpientes y escorpiones, dice la palabra, para declarar palabras de sanidad, palabras de poder. Tienes que apropiarte. Tú no eres, mira, tú y yo no somos cualquier cosa, somos la creación. No solo la creación, somos sus hijos. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y es el privilegio más grande. Pero así también dice que nos ha dado la autoridad. Dice la palabra que nosotros haremos mayores cosas que las que Él hizo. Gloria a Dios. Así que tú tienes que apropiarte de eso, mi hermano, en esta mañana, amigo que viniste. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Amén. El Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Debes apropiarte de esa palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un aplauso al Señor en esta mañana. Debes tener plena seguridad que Dios tiene el control en las buenas, en las malas y en las peores. Debes tener la seguridad y la plena certeza de que Dios está en control en todas las situaciones de tu vida. El Señor no ha perdido ni una batalla. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. En Él somos más que vencedores. El Espíritu del Señor está sobre ti. Mira lo que dice más adelante: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a un pueblo necesitado, a un pueblo pobre, un pueblo que estaba lleno de necesidades. Y Él dijo: el Espíritu Santo me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Un pueblo rodeado de calamidades y problemas sociopolíticos. La gente estaba desanimada, decepcionada y buscaba desesperada una salida. Alguien que les alimentara su esperanza, alguien que tuviera un mensaje diferente. Por eso cada vez que la gente escuchaba a Jesús era transformada, la gente salía diferente. Mire, el peor malhechor en la misma cruz, el peor malhechor de la historia, la prostituta, el drogadicto. Mire, cada vez que escuchaba a Jesús hablar era transformado. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para traer buenas nuevas a los pobres. ¿A los pobres qué? A los pobres de espíritu, a los pobres también socialmente pobres. Y esa es la unción que tú y yo portamos del Padre. Mi hermano que estás en esta mañana, nuestros días son parecidos a los días de Jesús. En la sociedad llena de conflictos y escándalos, nada más leamos la prensa para darnos cuenta. Redes sociales, la televisión, el diario, y podemos ver nosotros lo que está pasando el día de hoy: crímenes, asaltos, robos, fraudes, guerra, discriminación, en fin, tantas situaciones que estamos viviendo el día de hoy. Somos bombardeados por tantas noticias negativas. El sistema tiene muchas noticias negativas para defraudar, para hundir a la humanidad. Hay una agenda donde lo que se busca es cada día que la vida del ser humano sea paupérrima, sea peor, sea crítica. Pero ¿sabes qué, mi hermano que estás en esta mañana? Así como Jesús dijo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el Señor también te ha ungido a ti para que proclames buenas nuevas a los pobres en este tiempo. Los pobres de espíritu, los que han perdido la esperanza, los que han perdido la fe, los que han perdido el gozo,
La gente hoy más que nunca necesita escuchar un mensaje de esperanza. Le repito, hoy la gente necesita escuchar un mensaje de esperanza de parte de ti. Que cuando usted vaya en el taxi y que escucha el taxista, usted ya se sabe la canción con respecto a todos los taxistas que están acá, ¿verdad? Pero hay un cierto porcentaje y usted escucha las malas noticias. Usted se sienta a conversar con un compañero y probablemente sea mala noticia, a veces hasta en casa. Pero tú y yo debemos traer un lenguaje de esperanza, así como Jesús trajo un lenguaje de esperanza, un lenguaje que reanime, un lenguaje que dé aliento, un lenguaje que levante a los demás, dar buenas nuevas, como dice la palabra del Señor, a las almas que están enfermas en pecado, las almas que han perdido la esperanza. Pero tú y yo, iglesia amada, tenemos el lenguaje, tenemos la palabra de esperanza que viene de parte de Dios. Así también Jesús te dice hoy en esta mañana, mi hermano, probablemente tú te sientas débil, pero el Señor ha traído una buena noticia para ti. Ha venido a recordarte que no estás solo, que no estás desamparado, que Él está ahí para levantarte, y de la misma manera que Él está para levantarte a ti, Él va a usar tu vida para que puedas levantar a otros con buenas noticias, con palabras de esperanza, palabras de fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que le aplauda. Gloria a Dios, aleluya. Isaías capítulo 52, versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 52, 7. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Qué hermosa palabra. Mire, dice: cuán hermosos son los pies. Cada vez que tú y yo traemos buenas noticias a las personas, ¿sabes lo que te está diciendo el Señor? Tus pies traen gracia, tus pies traen favor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No más guerra, no más palabras negativas, no más palabras de maldición, no más palabras de odio. Dios dice que sus pies son hermosos, los que anuncian buenas noticias, los que traen buenas noticias, los que anuncian la paz, los que hablan el bien, los que hablan de salvación a los demás. Cada vez que tú estás hablándole a alguien del amor de Dios, estás hablándole de la salvación, del perdón. El Señor te dice: mientras tú caminas, tus pies son hermoseados. Mientras tú caminas, tus pies traen placer, traen gozo. Gloria a Dios. Predicas la palabra, así sea el que está en tu esquina, en tu casa, estás alegrando el corazón del Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cada vez que tú predicas el evangelio y le das un mensaje de esperanza, tus pies son hermoseados. Mire, aunque usted tenga por ahí un callo, un guanete, pero el Señor le dice: sus pies son hermoseados. Amén, para que se ríe un poco. Amigos, si en este día estás desamparado, enfermo, abatido, si quieres hallar descanso físico y espiritual, si estás cargado de pecado, de remordimiento, de amarguras, de decepciones, si estás luchando con problemas, con decepciones, con amarguras, con alguna enfermedad, si estás luchando con algo en tu vida, si a lo mejor llegaste a este lugar y tienes tiempo oprimido, atado a algo, si a lo mejor has pasado por años y hay situaciones en tu corazón que te tienen oprimido, mi hermano, que probablemente tengas 10, 15, 20 años en el evangelio, pero aún hay situaciones con las que estás batallando, hay cosas por las que aún sigues pasando. Hoy vengo a recordarte de parte del Señor que hay buenas nuevas para tu vida, hay esperanza en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vive el Rey, vive el Rey, vive Cristo. Cualquiera que sea tu nombre, tu condición social, tu cultura, tu nacionalidad, debes escuchar esto. Hay buenas noticias. Gloria a Dios. Te repito, hay buenas noticias. Aunque el mundo esté lleno de malas noticias, en el Señor siempre hay buenas noticias. Hay esperanza para ti. Cristo murió por nuestros pecados para darnos vida.
y vida en abundancia. El pecado, tal vez denle un aplauso si se lo va a dar, denle un aplauso. Mire, el pecado trae muerte, trae destrucción, pero la vida de Cristo en nuestros corazones produce más vida, produce paz y produce gozo. Y el Señor ya pagó por nuestros pecados en la cruz y nos hizo libres. Y el pecado que quería traer destrucción en nosotros ya no puede más, porque el Señor nos alcanzó. Y lo que un día nos quería matar, lo que un día quería destruir nuestra vida, el Señor lo rompió y lo venció en la cruz. Y ahora tenemos vida y vida en abundancia para disfrutar de la gracia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. El Señor te ungió para dar buenas nuevas, mi hermano. ¿Sabes qué buenas nuevas, buenas noticias? Yo te desafío en esta mañana a que de tus labios, aunque tu realidad tal vez no sea la mejor, aunque la realidad del país no sea la mejor, pero que tú y yo no seamos portadores de malas noticias. ¿Para qué más malas noticias de las que ya escuchamos a diario? ¿Qué les parece si nosotros marcamos la diferencia y llevamos buenas noticias? Llevemos un mensaje de esperanza, llevemos un mensaje de perdón, llevemos un mensaje de restauración, llevemos un mensaje diferente a los demás. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Sabes qué es lo que dice también el texto? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, los enamorados que a veces sufren rupturas emocionales no son los únicos quebrantados a veces de corazón. Aquellos que están envueltos en el pecado están quebrantados en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque el pecado produce destrucción. Pero el Señor nos llamó a ti y a mí para que nosotros traigamos esa sanidad a aquellos que están sufriendo, para que a través del Espíritu Santo podamos ministrar a los demás. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor te ha enviado a ti para que tú y yo podamos traer mensajes de esperanza, muchas almas al día de hoy. Iglesia, así como el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre ti en este día. Amén. Pasión por la gran comisión, pasión por las almas, pasión por los quebrantados, por los heridos, pasión, amor por esas personas para darles un mensaje de esperanza. No te reprimas cuando veas a alguien y por lo menos decirle Cristo te ama, porque tú no sabes que esa palabra puede transformar su vida. Es más, muchos de los que estamos aquí en esta mañana, un día alguien nos dijo Cristo te ama. Cristo te ama y murió por ti en la cruz, y ese mensaje fue suficiente para que nuestra vida sea transformada. Y hoy en día Dios quiere usar tu vida también para que donde quiera que tú vayas hables el mensaje de esperanza. Jesús donde iba siempre tenía un lenguaje de esperanza, donde el necesitado, donde el caído, donde el enfermo, y de la misma manera Dios quiere usarte, dice el Señor, que te ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Amén, gloria a Dios. Mi hermano, muchas almas están muertas en sus delitos y pecados. Los centros urbanos de nuestra nación están perdidos. Las escuelas se están corrompiendo. Quieren inyectar un sistema donde quieren dañar la identidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Los hogares están divididos. La psicología pretende poder remendar el corazón del hombre. Dice que para poder restaurar el estado emocional de las personas necesitan tener estas sesiones muchas veces. Pero, iglesia amada, cuando tú y yo entendemos que el pecado trae destrucción al corazón del hombre, y lo único que puede cambiar la vida realmente de una persona es el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu está sobre ti, y ese Espíritu está sobre mí, porque nos ha traído para sanar y vendar al quebrantado del corazón. Jesús tiene un mensaje restaurador para la vida del hombre. Ese mismo mensaje es a través de tu vida. Tú y yo somos el mensaje del Señor en este día, en este tiempo. Digo una vez más, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. ¿Qué más nos dice? Mire, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Uno de los males más horrendos de la humanidad es la esclavitud. Escuche esto. Uno de los males más horrendos de la humanidad es la
esclavitud. Dios creó al hombre libre, le dio el libre albedrío. Recuerde que desde el inicio el Señor nos dio la libre decisión. Pero el pecado, ¿sabe qué trae? El pecado trae esclavitud a la vida del hombre. Dice que en los años más oscuros de la Unión Americana fue cuando se practicaba la esclavitud a la gente de raza negra. Eso marcó por generaciones, porque la esclavitud trae represión, la esclavitud trae al corazón del hombre resentimiento, amargura, odio. Pero sabes que el Señor vino a traer libertad, dice su palabra, a pregonar libertad a los cautivos. En Él somos libres. Si a lo mejor te has sentido cautivo, como te decía al inicio de este mensaje, en el Señor hay libertad. Y de la misma manera Dios quiere usar tu vida para que saquemos a aquellos que están encarcelados. Probablemente nos veamos en la calle caminando libres, pero en su interior están siendo esclavos de muchas cosas que el pecado ha producido. Esclavos de la drogadicción, esclavos de la mentira, esclavos del vicio, esclavos de tantas situaciones que no les dejan avanzar. Pero el Espíritu del Señor está sobre nosotros y ese mismo Espíritu nos va a usar para traer libertad a aquellos que están en esclavitud. Aleluya, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay libertad en tu casa para amar libremente. Hay libertad en tu negocio, hay libertad en tu familia, porque el Espíritu del Señor está ahí donde tú estás. Ahí está el Espíritu del Señor. Dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. También dice: y trae vista a los ciegos, ¿verdad? Vista a los ciegos. Mire, hay tanta tecnología, tanto avance tecnológico, tanto crecimiento al día de hoy en la ciencia. Pero si usted se da cuenta, la gente parece que estuviera ciega. Uno dice: ¿cómo no ven lo que está pasando? Cuando vemos a jovencitos escuchando cualquier cosa, ¿no? En estas últimas semanas veía que hay un chico mexicano llamado Peso Pluma. Está en el ranking mundial de música. Y usted escucha las canciones, son cualquier cosa, pero está en el top número 1. ¿Sabe por qué? Porque la gente está ciega. El enemigo ha cegado a las personas y no pueden ver más allá. Su visión se ha acortado, pero el Señor está sobre nosotros para que podamos traer vista a aquellos que están ciegos, que no pueden ver más allá. Eso es lo que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. Una persona ciega no sabe a dónde va. Una persona ciega no sabe hacia dónde caminar. Una persona ciega no tiene visión. Pero usted y yo tenemos la visión de Cristo. A veces entre ciegos se quieren guiar y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Pero tú y yo que tenemos la visión del Señor, sí lo podemos hacer. Mirando cara a cara a Él, mirándole a Él, somos transformados. Y en esa transformación el Señor nos permite guiar a los demás a su caminar. Iglesia, una de las trampas del diablo es cegarnos a la realidad de nuestra condición espiritual. ¿Alguien recuerda la historia de Sansón? ¿Recuerda la historia de Sansón? Amén. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón no quería ver. Su padre y su madre le hablaban de una realidad, pero Sansón estaba enceguecido, estaba cegado. ¿Por qué? Por la tentación. ¿Y cómo terminó Sansón? Terminó destruido en un coliseo, quitándose él mismo la vida. Terminó mal. ¿Por qué? Porque quedó ciego, cegado. Iglesia amada, el mundo al día de hoy está ciego, y mientras no vean la luz de Cristo terminarán en destrucción. A Dios gracias que nuestros ojos fueron abiertos. A Dios gracias que nuestros ojos fueron abiertos y nuestra visión y nuestra perspectiva de la vida cambió. Y hoy podemos ver claramente hacia dónde avanzamos en Cristo. Pero de la misma manera Dios quiere usarte a ti al día de hoy, mi hermano. Recuerda, el Señor abrió tus ojos para que camines en su camino día a día.
Tenemos una visión diferente. Y el que tiene la visión clara sabe hacia dónde va, sabe cuál es el norte, sabe cuál es el horizonte. Iglesia, no permitas que el enemigo tape tu visión. Escucha esto, amigo que viniste hoy, hermano. No permitas que el enemigo tape tu visión, tape tus ojos. No permitas que las distracciones te lleven a ver a otro lado. No permitas que las distracciones te hagan quedar ciego. Mira lo que pasó con Sansón. Perdió los ojos y terminó mal. Cuando tú y yo nos distraemos del caminar, somos propensos a caer. Por eso siempre tenemos que estar bien clara en la mirada, puesta los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice su palabra. Nuestros ojos deben de estar puestos en Él, nuestra mirada debe estar puesta en Él todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Dios quiere contigo y el Señor quiere conmigo. Iglesia, también el Señor nos dice en su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Hoy en día vivimos en un mundo de tanta opresión. Políticos oprimiendo al pueblo, gobernadores oprimiendo al pueblo, jefes oprimiendo a los demás. Pero gloria a Dios, porque tú y yo tenemos el Espíritu del Señor que trae libertad a los oprimidos. Es más, el Señor nos libertó a nosotros de toda opresión. El Señor nos hizo libre a cada uno de nosotros. Mi hermano, en Cristo hay esperanza para todos los oprimidos. Los pobres serán prosperados, escucha esto. Los hambrientos serán saciados, escucha esta palabra. Los friolentos serán confortados, los enfermos serán sanados. De los pobres es el reino de los cielos, dice la palabra. Si estás desempleado, si a lo mejor estás en pobreza, si a lo mejor te sientes solo, te sientes alejado, recuerda lo que dice la palabra del Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y Él va a traer restauración, va a traer fortaleza a nuestra vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y por último, mi hermano, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Póngase de pie en esta mañana, por favor.